Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy tenemos un tema que el Señor me vino llevando a trabajar en él durante algún tiempo. Ya lo he compartido, pero bueno, fuera obviamente de un video. Pero es importante este tema. Vamos a hablar del tema que Dios puso en mi corazón, es como perros y gatos. Y bueno, vamos a leer el capítulo 25 de Génesis y dice la palabra de Dios. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbak y Sua, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim, Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanón, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Padre bendito, estamos delante de su presencia y le damos gracias, Padre, por este tiempo, la oportunidad de poder analizar y conocer un poco más de su palabra. Señor, le pido que, como siempre, no sea mi entendimiento ni mi conocimiento, sino lo que usted quiere expresar, y que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Padre, gracias por este tiempo, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí estamos viendo una historia, y algo bien importante que podemos analizar en este punto es que uh, Abraham tuvo una segunda esposa, Setura, después de que dice que después de estas cosas, ¿de cuáles? Bueno, la muerte de su esposa. Y algo bien importante es que su esposa uh, había tenido la misma promesa de Dios de tener descendencia, pero ella no creyó. Ella dudó de esa palabra que Dios había dado, y entonces vemos que uh, realmente Dios no tiene el plan de que Abraham tuviera una concubina y tuviera una esposa, y después una segunda esposa, sino que el plan era que Abraham hubiese tenido toda su descendencia con una sola persona, que era su esposa Sara. Y bueno, vemos que aquí ella fue la que dudó, ella fue la que dudó, se burla, se ríe, no se burla, se ríe cuando Dios le dije que iba a tener, que iba a tener un hijo. Eh, Realmente ella se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, y entonces eh, Abraham es llamado el padre de la fe, ciertamente, pero su esposa dudó, y entonces al dudar, bueno, pues en esa parte vemos que a Dios, pues obviamente, pues no le dio a Sara lo que tenía preparado para ella. Uh, eh, Perdón, no estamos hablando de Sara, estamos hablando este, de Setura. Le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbak e Isua. Estamos hablando de 6 hijos que tuvo con Setura. Tiene un hijo con la concubina egipcia, que es Ismael, y bueno, tiene a Isaac con su esposa. Pero vemos que aquí el problema es que son 8 hijos, es número de reinicio, y realmente, bueno, Dios quería que hubiera un plan. Obviamente el plan no se concretó como hubo quizás deseado Dios, que todos se fueran hijos de una misma madre. Y vemos aquí que precisamente viene un problema, que hubo un problema que fue alimentado por sus propios padres, que hubo diferencias. Vemos en el versículo 5 y 6, dice la palabra de Dios aquí, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo. Entonces, la actitud de Abraham fue alejar a los hijos que tuvo aparte, y solamente quedarse con Isaac. Obviamente, habían diferencias entre Isaac y sus hermanos, que a Isaac le dio todo, y a los otros nada más les dio cierta parte de la herencia, dones, pero no les dio la riqueza que heredó Isaac. Luego vemos que en el versículo 7
dice la palabra, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí vemos que, bueno, en los últimos días de Abraham fueron buenos, fue unido a su pueblo, murió en buena vejez, si bien cometió errores como padre, pero Dios no le juzgó por eso, o sea, finalmente él fue un hombre de fe. Ciertamente la Biblia nunca nos va a ocultar los errores de los héroes de la fe, nos muestran que eran seres humanos, tan imperfectos como tú o como yo, que cometían errores, pero que finalmente Dios los respaldó por su forma, eh, por su actitud, por la adoración que tenían hacia Él. Y vemos entonces que Abraham tuvo buena vejez. Eh, Pudo disfrutar de sus nietos, tuvo 8 hijos. Cuando Abraham murió, Isaac tenía ya 75 años y sus hijos, Esaú y Jacob, tenían 15 año, más o menos. Y eso lo vemos en el versículo ya 26 de este capítulo. Dice, después salió su hermano de trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y bueno, fue más o menos cuando ya tenían ellos 15 años, después de estas cosas, que Abraham murió. Luego de morir Abraham, ¿dónde vivió Isaac? Bueno, lo vemos esto en el versículo 11. Sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Junto a un pozo, precisamente el pozo donde bebió agua la primera concubina de Abraham, la egipcia, cuando la primera vez que se alejaron y que pensó que iba a morir, ella y que iba a morir Ismael, y finalmente Dios les dio vida ahí. La mejor decisión que podemos tomar es vivir con el Señor, el viviente que me ve. Ahí ella, la egipcia, se dio cuenta de que Dios la estaba respaldando y estaba respaldando a su hijo Ismael. Todos los días nos relacionamos con diferente tipo de personas y no con todos nos relacionamos bien. O sea, la verdad es que aun cuando quizás nosotros como hijos de Dios tratamos de convivir con todas las personas de una manera correcta, bien, pues no somos monedita de oro, la verdad, y no a todos les vamos a caer bien y vamos a tener una buena relación. ¿Será que también en casos en las iglesias, que hay personas que no se llevan bien y empiezan a hacer grupitos? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, la misma palabra dice que no es bueno hacer divisiones, pero estoy hablando de algo que realmente sucede en las iglesias. Por lo regular los hermanos se pelean, los hermanos carnales estamos hablando, de niños y aún de jóvenes. Aún hasta dejan de hablarse. A mí me pasó con mi hermana, quizás nos dejamos de hablar como 5 años por una discusión que tuvimos. Quizás, de hecho, yo puedo reconocer delante de Dios que fue mi culpa porque en ese tiempo estaba muy mal, muy rebelde, pero cuando nos llega la madurez, cuando Dios nos hace ver las cosas, nos volvemos muy unidos. Quizás hoy por el camino que hemos tomado, por las familias que hemos formado, no nos vemos continuamente, pero somos muy unidos. Sabemos que mi hermana, mi hermano, yo somos muy, muy unidos y no vamos a enfrentar solos ningún problema, sino que sé yo que cuando yo tengo un problema, sé que ellos van a estar ahí cerca y van a estar atentos a lo que esté pasando. Bueno, entonces podemos ver en esta parte las relaciones entre hermanos, pero vemos que desde el vientre de su madre, Esaú y Jacob, algo que leímos, ya traían conflictos, ya estaban peleando, vivían como perros y gatos. Había enormes diferencias entre ambos hermanos. Vemos aquí que dice la palabra, y fue a consultar a Jehová y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Pero dice desde el versículo 22, perdón, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos están divididos entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Entonces,
vemos que desde nacimiento, desde antes de nacer, ya desde el vientre de su madre estaban en conflicto estos hermanos. Tenemos que reconocer nuestras diferencias entre hermanos carnales y también espirituales, ya lo hablábamos. No somos iguales, pero las diferencias que tenemos de habilidades, de talentos, de capacidades, de gustos, ideas, dones, conocimiento, autoridad, etcétera, nunca deberían de ser causantes de peleas entre nosotros. Vemos que la palabra de Dios dice en Gálatas 5:14, Gálatas 5:14 dice la palabra de Dios: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si os mordéis, se pueden consumir. Ahora, ¿cómo ve Dios? Obviamente es como cuando me era fácil discutir con mis hermanos cuando era pequeño, pero ahora que soy padre, ahora yo veo que me duele cuando mis hijos están discutiendo. Y bueno, se ha repetido la misma historia cuando son chavos. Los jóvenes continuamente están en pelea, en discusión, los hermanos, hasta que maduran y empiezan a verse como Dios los quiere ver. Pero vemos que dice la palabra: cuidad que no os consumáis. Eh, si se muerden unos a otros, ¿cómo nos ve Dios cuando sus hijos están discutiendo? Los hijos carnales y los hijos espirituales, pues finalmente pasan a ser hijos de Dios. De hecho, son hijos de Dios también. Mis hijos, yo lo declaro, que mis hijos son hijos de Dios, son descendencia divina y que tienen el sello del Espíritu Santo y que van a seguir a Dios. Aun cuando quizás hoy algunos estén alejados y pueda verse imposible, pero Dios ya puso el sello divino en ellos. Pero vemos aquí precisamente el punto de que se discute, se pelea y dice: cuidar que no vayan a ser consumidos. O sea, se pueden dañar, llegar a niveles, y ha pasado, ¿no? Tristemente, ha habido historias en donde se mataron entre hermanos, ¿no? Los primeros, los hijos de Adán, Caín mató a Adán. Vemos que por herencia se han matado hermanos. Pero vemos aquí el primer problema es que la rivalidad fue alimentada también por sus padres. Vemos que el versículo, exactamente el 28, el versículo 28, estábamos en Génesis 25, Génesis 25, 28, dice la palabra de Dios: y amó Isaac a Saúl porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y obviamente había una separación. Isaac prefería a Jacob, Rebeca prefería Isaac prefería a Esaú, Rebeca a Jacob, y llevó a que ellos también aumentara su conflicto, porque había preferencias. No debería de haber preferencias entre padres, pero aquí vemos que había una preferencia de un lado y el otro. El problema es que en la mayoría de las ocasiones dicha rivalidad la alimentan los padres, que es lo que estamos viendo aquí, porque prefieren a unos más que a otros, porque siempre ponen como ejemplo al que aparentemente es el más bueno, el más inteligente, el mejor portado. Otros hacen comparaciones entre hermanos o son permisivos con unos y estrictos con otros. La rivalidad continúa de mayores si no aprenden a limar esas diferencias que tuvieron de niños y a mantener unida la familia. Lo primero que tenemos que hacer es buscar mantener unida la familia, y eso lo vamos a hacer cuando evitamos comparaciones, cuando les damos su individualidad a cada uno, cuando les mostramos amor a todos nuestros hijos. Versículo 29 dice la palabra, continuó diciendo: y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así Esaú menospreció la primogenitura. Entonces, aquí aparentemente Jacob le estaba ofreciendo una ayuda a Esaú,
pero realmente venía con dobles intenciones, con una intención oculta, que era robarle la primogenitura. Esto no era necesario. Dios, de hecho, ya había decidido que Jacob iba a tener la primogenitura por su fe, no por lo buena que fuera. Por eso yo les estaba diciendo y marcando desde la vida de su padre, de Abraham, el padre de la fe, que la realidad es que Dios no nos maquilla la vida de los héroes de la fe, haciéndonos parecer que eran más buenos o no. O sea, realmente todos tuvieron errores, así como tú y como yo, cometieron fallas, pero Dios había visto también la fe de Jacob y ya nosotros muchas veces decidimos o queremos, para apresurar las cosas, ayudarle a Dios, que fue lo que hizo también su mamá, eh, precisamente de Isaac. Cuando vimos la historia de cuando ella vio que no podía tener hijos y que Dios había prometido que iba a tener un hijo, entonces él le da a su concubina, a su esposo, para que tenga un hijo, tienen a Ismael, y bueno, quiso ayudarle a Dios, y el plan de Dios no era con Ismael, por eso a Dios no le dio a Ismael, pues ahora sí que siguiera la herencia de Abraham, sino que fue por la línea de Isaac. Y bueno, y pasa lo mismo con Jacob. Jacob no necesitaba hacer trampa, era un tramposo, de hecho su nombre lo indica, pero él no necesita, porque por la fe que tenía en Dios, aún con su imperfección, Dios ya la había escogido. Entonces él no tenía que hacer trampa, pero hizo una trampa, le aparentó darle ayuda a Esaú cuando realmente tenía intenciones. En la cultura hebrea, ser el primogénito era un honor, era muy importante, la mayor parte de la herencia era para él. Lo vemos también precisamente cuando Abraham, bueno, pues precisamente lo que hizo fue darle la primogenitura a Isaac y no a Ismael. Por eso a Ismael le dio dones, pero toda la herencia fue para Isaac. Y entonces esa era la importancia de la primogenitura, el recibir la mayor parte de los bienes. Tenía autoridad sobre todo. Y el problema en la situación de la primogenitura era que tanto Isaac como Abraham tenían una gran fortuna. Entonces, obviamente que los hijos se iban a estar peleando esa gran fortuna. Entendemos entonces el por qué Jacob deseaba la primogenitura. Obviamente él deseaba toda la herencia, pero no era solo eso lo que quería, y lo obtuvo con la complicidad de su madre. O sea, él quería todo, él quería, no solamente quería la primogenitura, él quería todo, ya tenía esa visión, y su madre, bueno, estaba de acuerdo con él para ayudarle. Dios sí eligió a Jacob, como lo veníamos diciendo, para sus propósitos, pero esa no era la forma. No tenemos que tratarle de ayudar a Dios para que cuando Él nos hizo una promesa, lo único que hacemos es, al adelantarnos, es hacer mal las cosas, cometer errores, dejar un daño hacia nosotros y hacia otras personas por no hacer lo que Dios tenía planeado para con nosotros. Entonces, ni el Hijo de Dios necesita ayudarle al Señor, como en el caso de Efraín y Manasés. También vemos Génesis 48. Vemos en Génesis 48, vemos también otro ejemplo de cuando alguien le quiere ayudar al Señor. Es Génesis 48. Génesis 48 dice la palabra de Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron de la tierra de Egipto antes que viniese a ti, la tierra, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón eran míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y por cuanto yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado. Y él le dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues esto al acercarse él, y él les besó y les abrazó.
Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, y pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos de fortuna, la cual tomé yo de la mano del amor con mi espada y con mi arco. Aquí vemos otras dos historias también de primogenitura. Primero, Israel le dio a José la primogenitura. Y aquí vemos que también Israel, al orar por los hijos de José, le está quitando la primogenitura al mayor, a Manasés, y se la está dando a Efraín. Dios ya había decidido. O sea, cuando Dios decide no necesitas ayudarle. Aquí, a pesar de que José dijo: no, 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 papá, pero Dios fue el que decidió. Dios manejó las manos de Israel para que Israel diera la bendición como Dios ya lo había decidido. A pesar de que era importante la primogenitura, vimos que en la sucesión de pronto no fue el primogénito realmente el que recibió la bendición, sino fue otro hijo. Y entonces vemos que también es cierto que Saúl no perdió su primogenitura por un plato de lentejas, cuando realmente entendemos la parte espiritual, porque muchas veces hemos aprendido y nos han enseñado que fue por un plato de lentejas por lo que perdió su primogenitura, pero no, la perdió por apreciarla tampoco, la tuvo en menos, no vio como importante su primogenitura. Pero Jacob, aún siendo escogido por Dios, hacía todo a su manera. Es algo muy común en los hijos de Dios. De pronto Dios ya te escogió, pero tú quieres hacer las cosas a tu manera. Y su actitud de oveja negra, por lo regular, muchos de los hijos de Dios que ahora estamos sirviéndole, pues en algún momento dado fuimos ovejas negras en la familia. Este, este hombre Jacob era la oveja negra, ladrón, estafador, mentiroso, y provocaba que su hermano lo odiara más. Mucho de esta historia me recuerda también a mi juventud, cuando yo también fui la oveja negra, ladrón, estafador, mentiroso, y obviamente pues provoqué rencores de mis hermanos hacia mí, en donde bueno, pues me veían con malos ojos, hasta que bueno, pudieron comprobar que Dios sí había hecho una transformación en mi vida, y entonces cambiaron las cosas también. Por lo tanto, evalúa tus actitudes. Como Esaú, ¿qué cosas que valen en tu vida estás menospreciando? ¿Las valoras o vives quejándote por todo y de todo? Lo que no valores y cuidas te será arrebatado, como le pasó a Esaú, o como Jacob. ¿Qué actitudes y comentarios y reacciones aumentan los problemas entre tú y tus hermanos en lugar de bendecirlos? ¿Qué deberías corregir? ¿Qué debes esforzarte en cambiar para que cambie la relación? Yo te puedo decir que cuando yo cambié mi relación con mis hermanos. No tenía que esperar a que ellos cambiaran. De hecho, ellos no han cambiado en su forma de ser. Ellos tienen su forma de ser muy diferente y muy particular. Pero yo era el que tenía que hacer una transformación para que hubiera una buena relación entre mis hermanos y yo. Eh, entonces, no le quieras ayudar a Dios. Y menos con hechos, actitudes que a Dios no le agradan.
O sea, le quiero ayudar a Dios y además quiero hacerlo a mi manera y en forma de que a Dios no le gusta, en una forma que a Dios no le agrada, haciendo trampa. Y entonces, yo sí sé que desde que Dios me pensó, Él ya tenía algo preparado para mí. Tan es así que yo veo como un acto profético el que yo soy el tercer hijo, número tres, en la Biblia. Bueno, vemos que la Trinidad, para empezar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre es tripartito, y muchas cosas más del número tres que vamos a estudiar en un video especial del número tres, que tiene muchas cosas, el número tres, bíblicamente. Pero otra cosa es que mi madre se llamaba Emma, que es el- la parte femenina del nombre Emanuel, y Emanuel es Dios con nosotros, y es el nombre de Jesús del Antiguo Testamento, y mi padre se llama Jesús. Jesús, el nombre del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Y entonces ya estaba más que marcado. Cuando Dios dice algo dos veces, lo confirma. Soy hijo de Dios, soy el tercero, y yo lo veo como de una manera muy profética. Dios ya me había escogido, y entonces ya me había escogido, pues obviamente Él ya tenía los planes para mí, de qué era lo que iba a hacer conmigo, cómo lo iba a hacer, y que Él tenía algo para mí, que yo quise ayudarle muchas veces y quise hacer las cosas a mi manera y cometí errores, dejé relaciones dañadas, inconclusas, dejé estudios inconclusos. Me costó mucho trabajo volver a retomar el poder caminar correctamente. Si alguien me hubiera dicho cuando yo estaba en vicios que yo iba a servir a Dios, que iba a tener un trabajo honrado, que iba a tener una familia, quizás me hubiera reído, hubiera dicho, yo, así como me ves, así que quién soy, dónde estoy, no lo voy a lograr. Pero realmente Dios tenía algo especial para mí, eh, pero no tenía yo que ayudarle. El tratarle de ayudar a Dios muchas ocasiones me llevó y más aún que quise hacerlo a mi manera y no a la manera de Dios, me llevó a cometer una serie de errores, dañar a muchas personas, alejarme de mi familia, muchas cosas más. Y de verdad, tuve situaciones en las que tuve que haber muerto, quizás, o quedarme loco, o en una cárcel. Y Dios me libró de todo ello. Entonces, hoy tenemos que ver qué cosas tengo que cambiar, porque en realidad no me gustaría menospreciar las cosas de Dios como Esaú, pero tampoco hacer trampa como Jacob para ganar las cosas. Entonces, algunos puntos que tenemos que hacer para hacer esos cambios. Uno, busca ser fuerte verdaderamente. No es con violencia ni con imposición el que realmente es fuerte. Yo en su momento fui muy violento, anduve en cosas muy fuertes por la violencia, porque yo quería imponerme. De hecho, hubo un tiempo en que yo tenía un dicho que uh, lo decía aparentemente en broma, pero mi ego me llevaba a hacerlo y decía, es que si yo lo digo así tiene que ser. Yo quería imponer las cosas, yo quería hacer las cosas como yo quería y tenía que ser así. Y si yo lo dije, así tiene que ser. Y no era así. Cometí muchos errores por ese egocentrismo y esa manera de pensar. Todo es con su Santo Espíritu. Hoy todos ustedes lo han visto. De hecho, las únicas veces que me he presentado en el programa, en este canal, es cuando hubo el inicio y cuando hubo un cambio de etapa en el mismo. Pero yo no repito mi nombre. ¿Por qué? Porque gracias a Dios muchos me conocen de los que me ven, pero además porque aquí el que importa no soy yo, el que importa es Dios. Entonces, aquí, si se dan cuenta, cuando hago mi oración, le pido al Señor Espíritu Santo que Él sea el que dirija la clase, no soy yo. O sea, los errores que pueden haber en este video son mis errores como persona humana y imperfecta, pero los aciertos son del Señor Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se le ensalza es al Espíritu Santo? Entonces, no es con violencia, no es con imposición, sino con el Santo Espíritu de Dios, el que me va a hacer fuerte verdaderamente. Punto número 2. Vive conforme a su palabra. El Salmo 119, versículo 9 nos dice, Salmo 119, 9, dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues la única manera, no hay otra. Muchos quieren hacer la buena obra del día, portarse bien. No es así. O sea, realmente es guardar su palabra, vivir conforme a su palabra. Vive una vida íntegra. Integridad
es que tus hechos y tus palabras sean congruentes, lo que tú enseñas, lo que tú dices, que se pueda ver en tu forma de vivir. Integridad es que te vean o no te vean, haces exactamente lo mismo. No les das una cara. La verdad es que estamos en un mundo lleno de caretas y tenemos una máscara en nuestro trabajo, tenemos una máscara con los hermanos en la congregación, tenemos una máscara con nuestros vecinos, tenemos una máscara con las personas con las que compartimos un transporte y tenemos una máscara en casa. Nos comportamos de manera distinta en cada lugar y no es así. El ser íntegro es que te comportes, seas tú naturalmente, seas el mismo a donde te pares, y a donde te pares, esos valores que dices tener, que los estés viviendo, que camines con ellos. Eso es ser íntegro, que tus hechos y tus palabras coincidan, no que se contradigan. Punto número 3, reconoce la grandeza de Dios. Ya lo hemos venido hablando, de hecho, en la semana pasada, en los devocionales que comparto diariamente, hablábamos precisamente de reconocer a Dios, de reconocer su autoridad, de reconocer su paternidad, de reconocer la necesidad que tenemos de ser guiados por Él para no cometer errores. Tenemos que desarrollar un espíritu agradecido. Tenemos que reconocer su grandeza y su poder y entender que todo lo que hoy tengo, y quién más que yo, que el Señor, desde en mi testimonio, cuando alguien ha escuchado mi testimonio, saben que aun cuando hubo hermanos cristianos que aún hubieran estado dispuestos a dar su vida porque yo cambiara, pero no supieron cómo ayudarme. Y fue Dios el que me sacó de los vicios, del hombre odioso y agresivo que yo era hace tiempo. Él me sacó de lo vil y de lo menospreciado, de lo peor, de lo peor, de lo peor. ¿Cómo no estar agradecido y cómo no reconocer su grandeza y su poder cuando Él personalmente me sacó de todo eso? Por eso yo una y otra vez lo he dicho, yo no creo en el Dios del que me platicaron o del que leo en la Biblia. En la Biblia conozco más de Él, en la congregación escucho más de Él, pero yo creo en el Dios con el que he convivido, con el que hablo, el que me guía, el que me dice qué hacer y el que me dice por qué hacerlo. Yo no se me ocurrió, no, no es un invento mío el que yo haga este canal. Sí entiendo que yo no tengo los recursos que tienen otros que yo me gustaría tener, porque yo no quiero que salga mi rostro en estos videos, sino imágenes de lo que estoy hablando, que se enriquezcan, que te enriquezcan más y que te ayuden más, que sean más de edificación. No tengo esos recursos que tienen otros que tienen muy bonitos videos, que tienen imágenes, recortes, sonidos, etcétera. Yo no tengo la forma de hablar, honestamente. Yo reconozco, me he escuchado en los videos y no me gusta mucho la forma en que hablo. Quizás no soy tan fluido o no resalto o no. Hay muchas cosas que me faltan quizás para ser como locutor profesional o un director profesional de una enseñanza, realmente, pero no fue mi ocurrencia, fue el Señor Espíritu Santo el que me llevó a hacerlo, y lo que se expone aquí es ensalzar siempre al Espíritu Santo y reconocer al Espíritu Santo, reconocer a Dios, reconocer lo que hace en nuestras vidas y lo que quiere venir haciendo en nuestras vidas. Punto número 4, camina junto a Dios. Lamentaciones 3:27. En Lamentaciones 3:27 vemos la palabra. Lamentaciones 3:27 dice la palabra de Dios: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿El yugo? ¿Cuál yugo? Bueno, precisamente hemos escuchado mucho de la palabra yugo. El yugo, y de hecho nos lo manejan como yugo desigual cuando nosotros nos asociamos o nos casamos con una persona inconversa que no respeta a Dios, que no es su prioridad Dios. Y precisamente el yugo es el que llevan los animales cuando están en el arado. Los bueyes les ponen un madero en la cabeza que va ajustado hacia ambos, y por supuesto necesitan tener a dos bueyes de un promedio del mismo tamaño, porque si lo ponen chueco, el yugo se va a ir hacia donde está el más pequeño. Si lo ponen chueco, no va a ir el yugo derecho. Entonces, eso es lo que a lo que se refiere precisamente un yugo igual, hace que el surco vaya derechito, y que el trabajo que se está haciendo al hacer los surcos
con los bueyes, pues sea un surco derechito, que vaya derechito, vaya como tiene que ser. Y precisamente ese es el punto, el caminar con Dios, compartir su carga, que dice él, mi carga es ligera, es ir a la par con Él y que no nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vayamos derechos en la palabra de Dios. Yugo, bueno, decíamos precisamente que es lo que permite que los dos bueyes en el camino hagan los surcos correctamente, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar precisamente en asociación con. Hoy hablaba precisamente en el devocional de la mañana que muchos se sienten llaneros solitarios, creen que pueden solos y dicen, no, es que ya me decepcionaron las congregaciones y yo soy un cristiano solo. Estás contradiciendo a Jesús, porque Jesús fue el que instauró la iglesia y él dijo que había necesidad de que nos congregáramos y tener precisamente esa convivencia con los que son también hijos de Dios y que yo pueda aprender, porque la verdad es que cuando yo dejo de asistir a la iglesia me enfrío y se me hace fácil vivir como viven los gentiles, las personas que no creen, que no reconocen y que no respetan a Dios. Entonces necesito hacer desde hoy, desde mi juventud, lo que dice Lamentaciones 3:27, hacer de Dios ese compañero inseparable que me vaya guiando para que yo no me salga del camino, no me vaya ni a derecha ni a izquierda. Punto número 5. Esto lo vemos en Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9, pues sí, me parece una escritura muy fuerte. Aparentemente, si lo leemos así nada más sencillamente, Eclesiastés, no vamos a tomarle la importancia a lo que tiene, solamente cuando lo analizamos realmente. El punto de Eclesiastés es cuando podemos darle el entendimiento que realmente Dios quiere que le demos a esa palabra. Vemos que dice Eclesiastés 11:9, dice la palabra de Dios: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta aquí todo va bien. O sea, cualquier joven diría, wow, entonces Dios nos permite que podamos disfrutar de la vida. Y sí, dice, hay un chiste que es enseñanza también, a la vez también algunos chistes dicen enseñanzas, y dice que hay una jovencita que llega con el pastor y le dice, oiga, pastor, ¿yo puedo ir a fiestas? Sí, sí puedes. Entonces de verdad que no es malo, puedo entonces tomar en la fiesta, ¿verdad? Sí, sí puedes. Y entonces si puedo tomar, pues puedo bailar, puedo divertirme. Sí, sí puedes. Y entonces si me puedo divertir, entonces pues igual también podría tener sexo. No es pecado. Sí, sí puedes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Porque mis padres siempre me han dicho que todo esto está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Con esa vida, ir al cielo. Entonces, la enseñanza de esto es precisamente lo que viene en esta escritura: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, disfruta que eres joven, está bien, y anda los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe, aquí viene la parte fuerte, la parte de la respuesta del pastor a esta jovencita: lo que no puedes hacer con esa vida es ir al cielo. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, sí, sé joven, diviértete, sé feliz, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, los jóvenes siempre tienen es que soy joven, es que quiero divertirme. Sí, y se puede uno divertir sanamente. Es más, yo te puedo decir que los cristianos no somos aburridos. Yo, sin faltarle al respeto a mi padre, en mi trabajo me conocen como una persona divertida, que cuenta chistes, que se ríe. De hecho, soy muy franco para reírme y a veces muy escandaloso. A veces yo creo que a ciertas personas les es molesta mi forma escandalosa quizás de reírme. Pues es mi naturaleza. Los que me conocen saben que soy el payaso Chabelín, y me gusta divertirme, y me gusta hacer reír, y me gusta reírme, y yo me he aprendido a reír de mí mismo también.
Los cristianos no somos aburridos, eso es un hecho, pero sí tengo el entendimiento de que yo me puedo divertir, puedo vivir mi vida, pero siempre ajustándome a las normas de Dios, porque de todo eso me va a juzgar Dios. Punto número 6. Sé humilde, no obligues a imponer tu criterio, no impongas tu criterio. Muchas veces, de hecho, se ha dado, y desgraciadamente esa es la experiencia que tiene mucha gente de hermanos cristianos, que llegan a un trabajo y están duro y duro y duro y duro y duro con la palabra y les dicen a la gente, es que eso es pecado. A ver, espérame, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Tú sí. Tu Biblia abierta, ellos no leen la Biblia, tu Biblia abierta debe ser tu vida. Tu forma de vivir tiene que mostrar una diferencia. Pero si además de que siempre les estás diciendo que todo lo que hacen es pecado, además de eso te ven a ti religiosamente siendo un hombre amargado, triste, pero obedeciendo a Dios, pues dicen, pues es que nosotros somos felices y tú no. Pues es que si voy a ser como tú, pues mejor no. No se trata de eso, o sea, se trata cuando tú compartes de la palabra, es que vean que eres feliz. Muchos dicen, tienen esa frase de que es que mi religión no me lo permite. Si tu religión no te lo permite, es que estás a fuerza en esa religión. Yo, para empezar, ni tengo religión y a mí mi fe no me prohíbe nada, pero sí sé que hay una diferencia entre libertad y ser liberal, hacer las cosas de una manera incorrecta, mala. No obligues a la gente a imponer tu criterio. Yo he encontrado mejor solución en compartirles de la palabra. De hecho, gloria a Dios, muchas personas que no son cristianas reciben el devocional diario porque he visto más la oportunidad de que pueda convivir con ellos, que yo pueda influirles con mi forma de vivir, que de pronto ya ha habido quienes se han acercado a pedir un consejo, de pronto ha habido alguien que se ha acercado para pedir una oración, de pronto alguien se ha acercado para preguntarme algo al respecto de hecho, el tiempo en el que saqué los 5 pasos de conversión bíblica en devocional, y que les di los links para que puedan ver los videos que ya se hicieron al respecto más amplios, fue a raíz precisamente de las preguntas que me estuvieron haciendo personas que no son cristianas. Entonces, la mejor manera de compartirles mi fe ha sido creando puentes, acercándome, no dejándome influir, pero sí influyéndoles a lo correcto, a lo que es la verdad. Y entonces yo estoy seguro de que yo no soy el que hace la obra, sino el Espíritu Santo, y va a venir a hacer transformaciones, y va a haber personas que hay personas que se están acercando a Cristo y que lo van a hacer de una mejor manera a que si yo estuviera duro y duro mostrándoles su pecado y que me vieran religioso, que se alejaran de mí y que al alejarme yo ya no pudiera compartirles de la fe. Para mí lo mejor es compartir la fe, pero sí sé que si ellos no leen la Biblia y no tienen el Espíritu Santo, no los puedo estar juzgando, pero sí les puedo estar mostrando una manera diferente de vivir, y no religiosa y no aburrida. Y bueno, Benito Juárez no fue cristiano, pero dijo 2 frases muy importantes. Una es muy conocida y poco entendida, que es: el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy, y precisamente viendo a un hermano cristiano que hace también sus videos, y tiene mucho la frase de manda fuego, Señor. Algunos quizás ya lo habrán visto, ya habrán entendido quién es. Hoy estaba viendo a Pablo Rosales y precisamente hablaba de género, de la situación de género y de lo que ha pasado controversial al respecto de que un hombre ganó Miss Universo, un trans obviamente, y estamos hablando también de que en natación un hombre ganó un campeonato en la rama femenil. Y vemos el video donde se está quejando una señorita que tiene los mejores números y que fue rechazada, y que no solamente eso, fue incomodada en su intimidad, y las otras también, cuando este hombre lo tuvieron que ver dentro donde ellas se cambiaban, y él se les quedaba mirando, incómodas. Y además este hombre, pues o sea, se siente mujer, se viste de mujer, pero no se ha quitado el sexo de hombre.
Entonces él también desnudándose enfrente de ellas, incomodándoles a estas mujercitas, y es donde olvidamos esa parte. La inclusión hoy nos está llevando a extremos en donde ya hasta es molesto en las películas, tanto que están forzando eso, pero nos está llevando a olvidarnos por darles el lugar a esas personas, a los trans, a rechazar lo que es por naturaleza. Prefirieron dar, hubo un empate entre esta señorita y este hombre en ese drama femenil, pero al hombre le dieron el premio por la inclusión, por salir en la foto, porque les mostrara que ya esa asociación está respaldando a los hombres que se ven como mujeres, y entonces se olvidan de esa frase. Precisamente viene a colación mucho, yo pensaba cuando veía esto, esa parte del respeto, y entonces dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tienen derecho las mujeres de ejercer también su sexualidad como con los valores que ellas tienen, y no tienen por qué obligarles a ponerles un nombre que se siente mujer a que las esté viendo. Entonces no tenemos que obligar a imponer mi criterio. La misma libertad que tiene, sí, yo respeto, aunque siempre lo he dicho, que aclaro, mi punto de vista es precisamente el de Dios en este aspecto, pero siempre he respetado su decisión de un hombre, de una mujer. Tengo amistades homosexuales, y yo sí estoy seguro que precisamente yo tengo que influirles a lo correcto y no dejarme influir, eso es un hecho, pero no los voy a rechazar. Si no me acerco, si no nos acercamos los cristianos a hablarles, ¿quién les va a hablar? Ellos también tienen derecho a la salvación, tienen derecho a hacer un cambio de vida, tienen derecho a escuchar las buenas noticias de salvación. Entonces, pero no vamos a obligar. Cuando ellos obligan a imponer su criterio, empiezan a dañar a terceros. Pero cuando es hacia ellos, ellos sienten el daño y se sienten agredidos, pero no aprenden a respetar. Mi libertad termina donde empieza la libertad de otro, dijo Voltaire. Entonces, tenemos que aprender a no imponer nuestro punto de vista. Punto número 7, sé constructivo. Tenemos que edificar, no derribar, no poner barreras. Tenemos que edificar en las personas. ¿Sabes cuál es la mejor manera en que la gente se va a enamorar de Dios? Cuando vean cómo tú te comportas, cómo vives, cómo eres compasivo, cómo das amor, cómo no rechazas a alguien por su condición o su pensamiento, pero que siempre pues vas a estar en las bases firmes de lo que tú crees, vas a caminar con ello, pero sin agredir a terceros, y va a ayudar mucho más para que ellos puedan entender lo que tú estás haciendo, que el amor de Dios vive en ti. Construye puentes, no muros. Vemos en 1 Corintios 10:23, primera carta a los Corintios 10:23, dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no voy a tener libertinaje. Soy libre, pero no voy a caminar en libertinaje. Y bueno, punto número 8, lo vamos a ver en Proverbios 15:1, el punto número 8, Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No discutas. Haz tú la diferencia. No levantes la voz. No agredas. Ajá. Tú tienes que hacer la diferencia, que te vean en paz. Ven a un cristiano, las personas, y ven a un hombre violento que grita, que todo el tiempo se exaspera. Obviamente, o sea, somos seres humanos y de pronto va a haber algún enojo, pero no es el pan de cada día. De pronto te ven que te enojas, pero saben que tu carácter por lo general es afable, alegre, cordial, amigable. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace la diferencia. Tú tienes que hacer la diferencia. Y el punto número 9, y con esto terminamos: no te contamines. Hebreos 12:15
Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? Lo único que haces cuando viene la raíz de amargura a tu vida, te dañas, te lastima, puedes no alcanzar la salvación por esa amargura, pero además muchos pueden ser contaminados por ti. Entonces, como hijo de Dios, vas a ir con amargura y vas a ir a contaminar a otros en vez de que les des las buenas nuevas de salvación. Y bueno, esta es la última escritura y con esto vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Proverbios 3, 11, 12. Proverbios 3, 11 y 12 dice la palabra de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hoy te está mostrando el Señor que está mal que estemos en contiendas. Principalmente estamos hablando entre hermanos. No podemos estar como perros y gatos. Esa raíz de amargura me puede consumir y puede consumir a otros. Originalmente lo vimos en otra escritura que habla de eso. Si estamos como perros y gatos, nos vamos a terminar consumiendo. Entonces, la raíz de amargura me puede dañar y puede dañar a otros. Entonces, tenemos que permitir la corrección de Dios. Y hoy la corrección de Dios te dice: no puedes vivir como perros y gatos con tus hermanos. Arrepiéntete, cambia tu corazón. En el momento que tú cambies, va a cambiar tu relación, tu entorno con ellos y con las demás personas. Eso es una realidad. Bueno, pues vamos a dar gracias por este tiempo a Dios. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir esta palabra. Gracias, Padre bendito, por las personas que van a alcanzar a ver este video. Y le pido, Padre, que toque su corazón. No lo que yo dije, sino lo que el Espíritu Santo les quiere enseñar. Y que sea de edificación, de consolación para sus vidas, Padre bendito. Que haya una corrección, Señor bendito, que podamos hacer cambios, los cambios pertinentes que tenemos que hacer, que tomen la exhortación que el Señor quiere hacerles hoy, para que podamos vivir correctamente, porque a mí es el primero que me daña. A mí me dañó por muchos años el ser yo el negativo en la familia, el que dañaba la relación, y en el momento que yo cambié mi entorno. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre les doy gracias por seguirme, gracias por los nuevos suscriptores que ya hay. Tenemos muchos seguidores, quizás no los que yo quisiera, porque queremos alcanzar a mucha gente, pero está creciendo. Y está creciendo paulatinamente, pero está creciendo porque hay gente que está siendo bendecida por esto. Y le doy gracias a Dios por ello. Le pido a Dios que me siga usando para ser de bendición, que nunca hable de mi carne, sino que sea lo que el Espíritu Santo, y que este canal sea de exhortación, edificación y consolación para sus vidas. Bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Dios los bendiga, nos vemos a la próxima, chao.